¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Espero que todos estén muy bien. Les saluda el profesor Nelson Carazo. Como complemento un poco al material del curso que se está impartiendo en este momento, quiero desarrollar a ustedes en unos breves minutos un ejercicio perdido para tal vez eh, la nomenclatura del libro, mucho de los símbolos tan en diminutivos de palabras en inglés eh, puede ocasionar dudas o confusiones con respecto a qué es lo que se busca y más que bien uno poder entender de dónde salen los valores. ¿Ok? Estamos hablando de que existen instituciones financieras con eh, una cartera de crédito bastante grande, bastantes clientes. Ahí disculpen a todos. ¿Ok? Por lo que eh, hay ciertos cálculos que se realizan con sistemas que lo que buscan es ayudarles a administrar muy bien la cartera de crédito. Recuerde que los créditos usualmente son unas promesas de pago y que están expuestos a muchos tipos de cosas que a través del tiempo. Por ejemplo, acá les estoy haciendo un ejemplo de un crédito hipotecario de 10 millones de colones a una tasa de 20% a 10 años, pagadero anualmente. Porque ustedes saben que usualmente los créditos se pagan mes por mes, o si son 10 años, estaremos hablando de 120 pagos. Pero aquí, para simplificar el ejemplo, estamos haciendo un pago anual. ¿Qué cosas pueden suceder dentro de 10 años? Muchísimas. El cliente puede morir, ese es uno, ¿verdad? De manera natural, manera accidental, eh, de muchas maneras, digamos. La esperanza es que no suceda eso, ¿verdad? Pero es una probabilidad que existe. Está entre cero y uno. Usualmente está más pegada a cero, dependiendo si el cliente es joven, o está más cercano a uno si ya es un cliente, por ejemplo, jubilado. ¿Ok? Eh, y así son las cosas. El cliente, digamos, en esos 10 años puede quedarse sin trabajo también, y eso existe mucho. Es una probabilidad que existe bastante alta. Entonces el cliente puede quedarse sin trabajo y no tiene ingresos para pagar. Otro factor que sucede mucho y aunque no lo analizan bien, el cliente puede divorciarse. Y si el cliente tiene hijos, imagínate, si cualquiera de los dos, si el esposo o la esposa puede solicitar pensión alimenticia, ¿verdad? Depende de quién se queda con la custodia. Y también ha sucedido que clientes quedan en impago por pago de pensión alimenticia. Ujú. Entonces son muchos los factores económicos, sociales que pueden estar alrededor girando del cliente que puede ocasionar que un cliente caiga en impago. ¿Ok? Entonces, aquí para desarrollar el ejercicio hay formulitas en Excel. Entonces, hay una formulita en Excel que se llama pago. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calcular la cuota que debería estar pagando anualmente el cliente para poder pagar su crédito. ¿Ok? Los intereses, muy sencillos, el saldo o la tasa de interés. Entonces, me dice que el interés el primer año son 2 millones de colones. Obviamente, a menor saldo, menor interés estarás pagando, ¿verdad? Entonces, el primer año paga 2 millones de colones de intereses y paga 386.000 de disminución de capital, dejándole un saldo de 914.000 colones. ¿Ok? Ese saldo, como ustedes todos lo conocen, en términos de nomenclatura del libro, se llama exposición antes de impago. ¿Ah? Exposition after default. ¿Ok? Lo que debe el cliente en el momento que cae en mora, por traducírselo así en ese momento. Al segundo año vuelves a pagar la misma cuota, es una cuota fija. Ves que los intereses son menores, aumenta el capital, entonces aumenta aceleradamente la amortización sobre el crédito. Tanto así que al año 10 de los 2.300.000 solamente paga 395.000 intereses y 191.978.000 de amortización y el cliente cancela. ¿Ok? Entonces, del componente del crédito tenemos la parte de la cuota, la parte de los intereses, el capital y el saldo o la exposición antes de impago, antes de que el cliente caiga mal.
10 años puede ocurrir cualquier cosa, en el año 4 puede quedar despedido, en el año 3 pudo haber sido, eh, se pudo haber divorciado, el año 7 pudo haber tenido un accidente. Recuerden que en las incapacidades no reciben el 100% del salario los clientes, ¿verdad? Si estás cotizando con la caja te paga un 60% nada más. Ujú. Obvio, que son 40% menos, posiblemente no alcance para cubrir sus necesidades y entre sus necesidades se va para pagar un crédito, ¿verdad? Recuerde también que con esa ley, ¿verdad? Si vos estás incapacitado no ganas aguinaldo. Es el aguinaldo sobre los días trabajados, no sobre los días incapacitados. Entonces, existe mucho factor social aquí por medio que hace que puede aumentar una probabilidad acá de que el cliente no pueda cumplir su promesa de pago. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de cálculo de pérdida esperada. Acá les estoy dejando un poco las definiciones, la probabilidad de impago, probability of default, ok, la probabilidad de incumplimiento, que ya las estaremos dando, la exposición antes del impago, que saldo, técnicamente es el saldo, el loss given default, el incumplimiento dado del activo, el factor descuento y la pérdida esperada. Ok, ¿qué es el loss given default? ¿Qué es otro valor? Es la pérdida dado el incumplimiento de un activo. Este resultado es un cálculo de una cartera total, ¿ok? En un momento, ¿ok? Entonces, en ese momento, digamos, el cálculo dio 39%. Pues, está bastante alto, ¿ok? Pero mañana se puede volver a hacer el cálculo y puede dar otro valor, 39.1, 38.9. Eh, entonces, para el dato del ejercicio, que el ejercicio es en un momento dado, una fecha, el loss given default es fijo para todo el análisis del dato. ¿Ok? Entonces, tenemos una probabilidad de default que también es un dato calculado, que dice cuál es la probabilidad de que el cliente impague en el futuro. Como yo les decía, existen montones de eventos que pueden aumentar la probabilidad. En ese momento, el año uno, cuando el cliente llegó y presentó todos los datos para la solicitud de crédito, eh, y todo parecía muy bien. Entonces, la probabilidad que este señor que no me pague es un poquito más baja. Pero digamos, pueden suceder un montón de cosas a través de tiempo, sociales, eh, físicas, un accidente, o puede ser que sea mal cliente y que saque más créditos y se sobreendeude también, ¿verdad? Pero sí, por eso ve que la probabilidad de default de impago aumenta a través del tiempo. Ok, el primer cálculo vamos a hacer aquí es la probabilidad de incumplimiento del activo en el momento, condicional a no haber incumplido anteriormente. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que ese periodo no me pague, dado que el año pasado sí me pagó? ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Ujú. Vamos a calcularlo y ves que el primer año la probabilidad es la misma que la probabilidad de default. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo de esa manera. Vamos a calcularlo. Uno menos la probabilidad de default del año anterior, que es este punto 38, por la probabilidad de default en este año. ¿Ves? Me da un poquito similar, lo que en ese momento tenemos un poco tiempo de crédito. Como les decía, aquí lo estamos implicando a un pago anual durante 10 años. Si lo hiciéramos mensualmente, ya se vería un poquito más la diferencia de los valores. Para el segundo año es el mismo ejercicio, igual, uno menos la probabilidad que no me hubiera cumplido el año anterior por la probabilidad de que me cumpla este año. ¿Ve? Ya se están dando valores diferentes. Inclusive le agregamos un poquito de decimales a ver que ya comienzan a variar un poquito. Y como que se me permite jalar la fórmula, voy a jalarla para acá. Entonces ven que la probabilidad es un poquito más ajustada a la realidad de que me cumplió el año anterior. ¿Ok? Entonces no lo estoy castigando tanto dado que me cumplió. Ok, la exposición antes del default es el saldo de créditos, entonces es el mismo dato que viene de aquí para allá. Pues por eso está en este escrito. El loss given default, que es
la probabilidad de incumplimiento. Hombre, que eso te dije, que ya les dije, es un valor dado en el momento, da un cálculo que se te hace a la cartera de crédito, y un factor de descuento, ¿ok? Que es simplemente traer a valor presente mm, la tasa de interés que se le cobra el crédito. En este caso, uno más la tasa de interés elevado al menos año, ¿ok? Al menos año. Entonces vamos a ver que el factor de descuento cada vez menor a la hora de traerlo. El factor de descuento, entre más joven ese crédito, es más alto. Entre más viejo el crédito, el factor de descuento es muy bajo. Entonces, ¿cómo calculo la pérdida esperada? Entonces, la pérdida esperada va a ser un resultado del factor de default ajustado, ujú, dado que el cliente me cumplió el año pasado, por la exposición, es decir, el saldo, y ahí es lo que debe el cliente, es lo que puedo perder, ujú, por la probabilidad de impago traído al factor de descuento para traerlo a lo presente. ¿Ok? Entonces, esa es la pérdida esperada que se cumpliría en el año uno. Como es el año uno, en ese caso yo digo, la pérdida esperada acumulada al año uno es 11.874 y la pérdida esperada del año uno es 11.774. ¿Ok? Entonces, si repetimos la fórmula para cada uno de los años y calculamos la pérdida esperada para, para cada uno de los años. Digamos, la pérdida esperada del segundo año, como hay mayor factores, hay incertidumbre a través del tiempo, ven que el factor va subiendo. La pérdida esperada del segundo año es 16.297. Si queremos calcular la pérdida esperada acumulada del segundo año, la pérdida esperada acumulada, bueno, es de 28.000. ¿Ok? Para el tercer año, la pérdida esperada del tercer año es de 18.000 y la pérdida esperada del cuarto año es de 20.000. La pérdida esperada del quinto año es de 28.000. Igual podemos repetir el ejercicio de la pérdida esperada acumulada. Al final, la pérdida esperada total del ejercicio, cuando usted le aprueba el crédito al cliente, de 10 millones de colones a 10 años es de 158.700 colones. ¿Ok? Entonces recuerde que tenemos claro cuál es la pérdida esperada de un año, digamos, pérdida esperada del año 3, este valor. La pérdida acumulada del ejercicio al año 3 es 34.008. Esperada, ¿ok? Del ejercicio, que son dos cosas diferentes. Digamos, si el cliente paga todo eso, las pérdidas no se registran en lo absoluto y se registran las ganancias del crédito que van a ser la suma de los intereses, ¿verdad? Sin traerlos a lo presente. Ujú. El banco en ese momento se ganó 13 millones de 872.000 en 10 años por prestar 10 millones. Mm, es un buen negocio, está claro que es un buen negocio. Entonces, muchachos, eso es un pequeño ejercicio de pérdida esperada que viene desarrollado en el capítulo número 4. Yo se lo desarrollo aquí un poquito más despacio, con fórmulas de Excel. Yo lo invito a que ustedes lo puedan replicar en el ejercicio que está en el libro, que creo que es el ejercicio 4.1. Eh, Repasen bien las fórmulas, porque relativamente es un ejercicio muy, muy sencillo, ¿verdad? Lo difícil es ya tener la máquina que te ayuda a calcular ciertos factores de muchos créditos, ¿verdad? Como ser los given default o la probabilidad de incumplimiento, que, que dependen mucho del tamaño de la cartera. Espero que les haya servido la explicación. Recuerde que existe el foro de dudas, el foro de asistencia para poder atenderlos. Igual el correo electrónico me pueden escribir a mí o cualquiera de las profesoras, a Daniela o Erika. Eso para servirles. Dios me bendiga a todos.